Señor. Gracias porque podemos estar a tus pies, Señor, para escuchar tu palabra. Queremos bendecir a nuestro hermano Roberto. Señor, que tu unción pueda tocar su corazón y a través de esta unción tocar nuestras vidas, para que tu imagen, tu carácter, Señor, siga formándose en nosotros. Sea en todo glorificado tu nombre. Amén. 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 Gracias, hermano. Ya. Amén, mis hermanos y hermanas. Vamos a volver a citar el texto de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias, Señor. Hemos en estas dos palabras que compartimos ayer enfatizado lo que es el sacerdocio, el llamado del Señor primero a Israel para que fuera una nación caracterizada por un reino sacerdotal, y cómo este llamado se aplica a la iglesia debido a que Israel no cumplió con la misión que le fue encomendada. Dios quería que la nación de Israel fuera un reino sacerdotal, pero como vimos ayer, solo una tribu pudo serlo el día que se les desafía diciendo: ¿quién está por la gloria de Dios? ¿Quién está por Jehová? Y solo la tribu de Leví respondió a ese llamado. Así que solo una parte cumplió con esta misión sacerdotal, pero toda la nación finalmente fue, Dios no, como ellos no cumplieron esta parte del pacto, entonces Dios desde antes también tenía pensado: llamaré un pueblo que no es mi pueblo, decía Isaías, me manifestaré a un pueblo que no pregunta por mí, de tal manera que Dios incluyó en este llamado a los gentiles. Así que de judíos y gentiles, judíos que creen en Cristo y gentiles que creen en Cristo, Dios formó a este pueblo que se denomina la iglesia. Así que es la iglesia la que hoy día hereda este llamado, esta comisión divina, y somos como iglesia constituidos por Dios como un reino sacerdotal. Como hemos descrito de alguna manera, no hemos acabado todo el tema porque ocupa mucho tiempo, pero no he destacado lo que es la parte del reino, la parte de nuestro reinado. Ayer destaqué más la parte del sacerdocio. Hoy día quiero destacar un poco la parte del reinado. Y el reinado, primeramente, es porque nosotros tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Rey y sumo sacerdote. Los dos oficios reunidos en una sola persona, según el orden de Melquisedec, que era rey y sacerdote, y según este orden divino, entonces este reinado y este sacerdocio es diferente al que tenía Israel, porque el reinado de Israel era temporal. Pero este reinado, el sacerdocio arónico, es temporal. Pero este reinado, según el orden de Melquisedec, es eterno, durará eternamente. Gloria al Señor por eso, porque nuestra identidad tiene que ver con un reinado y un sacerdocio eterno. Gloria a Dios. Ahora,
¿Qué fue lo que le ocurrió a Israel cuando vino el Señor? ¿Qué era lo que se denominó la esperanza mesiánica? Era algo que estaba anunciado por los profetas de una manera muy clara, los dos aspectos de la venida del Mesías. Era, según Isaías 53, Jesús, el enviado de Dios, el Redentor, sería un siervo sufriente. Cuando hoy día se le pregunta a un judío qué piensan ellos de Isaías 53, ellos dicen que esa profecía de Isaías 53 es Israel, el pueblo, la nación de Israel. Es un error, es algo falso, es algo absolutamente equivocado, porque la evidencia de quién es ese siervo sufriente es el Señor Jesucristo. Ahora, cuando hay un rabino que aparece en las redes, es un maestro extraordinario, un español, que se identifica con Jesús como el Mesías, y lo reconoce como el Mesías. Después de muchos años de haber servido como rabino israelita en sus sinagogas, él ahora se declara creyente en Cristo como el Mesías. Pero advierte, y lo reconoce, que el Mesías, el siervo sufriente de Isaías 53, es el Señor Jesucristo. Pero, dice, él no es Dios, es un hombre, es un siervo de Dios, un hombre extraordinario, pero no es Dios. Entonces, él no considera que en las profecías estaba anunciado también el otro aspecto de Cristo, como Isaías 9, que dice: un hijo nos es nacido, ¿no? Un hijo nos es dado, y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Llamará su nombre Emanuel. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Esas palabras los judíos no las consideran hasta el día de hoy. Su entendimiento está embotado y ellos no pueden creer, no pueden aceptar que la iglesia, el cristianismo, sea el pueblo que Dios ha llamado para cumplir la misión, esta misión del sacerdocio y el reinado. ¿Para qué nos constituyó Dios así? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas virtudes son las cualidades de Cristo, como con todos los colores que mencionábamos, que están descritos en los evangelios, los colores que estaban en las puertas del templo, que es el púrpura, el rojo, el blanco y el azul, que nos hablan de las cualidades de Cristo, reveladas en los 4 evangelios. Y por lo tanto, el Señor Jesucristo, lo cantamos, es el gran vencedor, vencedor del enemigo más grande que pueda existir, la muerte. Jesús venció la muerte. Jesús venció el pecado. Jesús venció la tentación. Jesús venció al hombre fuerte, al diablo, de tal manera que la victoria de Cristo como ser reinante tiene que ver con estos aspectos, que no era como decía la esperanza mesiánica, porque 2 siglos antes que viniera Cristo, surge una cantidad de libros extrabíblicos que crean para la nación de Israel la expectativa de lo que se llamó la esperanza mesiánica. Por lo tanto, ¿qué Mesías esperaban ellos? Un rey político, conquistador, poderoso, que los librara del yugo romano o de cualquier nación que quisiera gobernarlos. Ya habían estado prisioneros, fueron expatriados por los asirios, después fueron llevados en cautiverio por los babilonios, después pelearon con los que eran antecesores de los griegos, pelearon con ellos,
de tal manera que siempre hubo alguien que los dominó. Y cuando estaban ya 2 siglos antes de Cristo, empieza a reinar, empieza a surgir la nación, el reino, digamos, de Roma, y por lo tanto, cuando viene el Señor, están bajo el dominio del Imperio Romano. Ahora, la esperanza de ellos es que el Señor los libre del yugo romano. Lo que ellos esperan es que el Mesías, aplicando su cualidad reinante, aparezca como un político conquistador que los lleve a la victoria sobre el Imperio Romano. Por lo tanto, cuando eso no es así, y Cristo, en vez de presentarse como rey conquistador, se presenta como siervo humilde, manso, como decía el profeta Zacarías en el capítulo 9, que el Mesías vendría manso y humilde, montado en un pollino de asno. Y lo que dijo Zacarías con tanto tiempo, con cientos de años de anticipación, se cumplió perfectamente el día que el Señor desciende del Monte de los Olivos y avanza hacia Jerusalén, hacia la semana de la Pasión, montado en un pollino de asna. En ese momento, mirando lo que era esa profecía, ellos aclamaron a Jesús como el Hijo de David. ¿Y qué tiene que ver que esa proclama de que Jesús es el Hijo de David? Es que las profecías decían que en el trono de David se levantaría un rey justo, que su reinado no quedaría a cargo de nadie más, porque tendría un reinado eterno, para siempre. Así que ellos clamaban al Hijo de David como el posible rey conquistador que los libraría del yugo político de Roma. No obstante, lo que decía Zacarías, vendrá manso y humilde, montado en un pollino de asna. No era un político conquistador, sino que era un rey, pero manso y humilde. Capítulo 11 de Mateo dice así: acérquense a mí, todos los que están cargados y trabajados. Yo los haré descansar, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. He citado el capítulo 11 de Mateo, verso 29 al 31. Ahora bien, ¿qué nos dicen estas palabras? Estas palabras, esta presentación de Cristo como diciéndonos a nosotros que tenemos la misión del reinado y el sacerdocio espiritual en la casa espiritual que es la iglesia, o con la casa espiritual que es la iglesia, porque este oficio de ser un pueblo de reyes y sacerdotes está implicado, está entretejido con la realidad de la casa espiritual, porque la casa espiritual es donde habita el rey y el sumo sacerdote. Cristo está aquí con nosotros, con esas cualidades, de tal manera que nosotros, con esta identidad, unidos a Él, estamos replicando en nuestras vidas, en nuestro servicio, lo que Él es en estos dos aspectos. Entonces, se presenta a sí mismo ofreciendo descanso. Primero que nada, descanso. Y este llamado a acercarse a Él, acercaos a mí, acérquense a mí, vengan a mí. Y también dice en otro texto, un texto que ha sido muy predicado, muy expuesto, el que viene a mí yo no le echo fuera, dice el Señor. Vengan a mí los que están cargados, vengan. Hay una invitación, vengan a mí, acérquense. Ahora, ¿acercarse a quién? A alguien que tiene un corazón manso y humilde, un corazón tierno. La persona que tiene esta cualidad de ser humilde es una persona accesible, es una persona que permite el acercamiento. Una persona orgullosa, altiva, soberbia, una persona que está entera en sí mismo,
esta persona acepta a algunos nomás, porque siempre que alguien se acerca a él, esta persona lo quiere aplastar o bajar y él quiere ponerse por encima de quien se acerca a él. Pero cuando Cristo nos dice, vengan a mí, acérquense a mí, que soy manso y humilde, está invitándonos a alguien que tiene un corazón tierno, suave, un corazón accesible. Gloria al Señor por eso. Las cualidades de la humildad eran despreciables en el siglo I y en los siglos anteriores también, siempre. En todos los siglos anteriores al siglo I, ser humilde, ser manso, era sinónimo de ser menso. ¿Ya? Ser humilde era sinónimo de ser cobarde. Ser humilde era lo contrario de ser valiente, fuerte, vigoroso, emprendedor. Ser humilde era todo lo contrario de ser alguien fuerte. Por lo tanto, los humildes eran despreciados. Y toda la Biblia, en todas partes donde se menciona esta palabra, aparte de esta que he leído o que es recitado, esta palabra humilde tenía que ver con los pobres. Los humildes eran los que no tenían dinero, los que no tenían casa, los que vivían de la limosna o los que tenían una condición económica muy, muy baja. Así que ser humilde era algo despreciable y Jesús, en medio de esa cultura que menosprecia a los humildes, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Estoy citando esto porque me sorprendió, esto lo compartí también cuando estuve con los hermanos en San Bernardo, lo he compartido en varias partes y repetirlo, digamos, no es problema porque causa una impresión de seguridad al volverlo a oír. Porque es impresionante conocer el corazón de Cristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo es el corazón de Cristo? El corazón de Cristo es un corazón accesible. Ahora, ¿por qué Jesús hace una contracultura al presentarse de esta manera? Porque lo contrario de la humildad es la soberbia, la altivez. Y la altivez, la altivez, digamos, con la altivez se generó la maldad. Dios no es el autor del mal. El mal se produce en un ser que se levanta contra Dios, que quiere usurpar el trono de Dios, haciendo un lado a Dios y colocándose él en el lugar de Dios. Eso es la soberbia. Y el mal, la maldad, la perversidad, se origina en esa actitud, en la soberbia. Por eso Dios dice en la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, la maldad, ¿cómo la controlamos? ¿Cómo la resistimos? Estamos llamados a reinar sobre el mal. Estamos llamados a ejercer un reinado, un dominio sobre el mal. Y hoy día nuestro servicio de reinado y sacerdocio no es en relación a la política, no es en relación a los gobiernos del mundo. Nuestra misión es un reinado y un sacerdocio espiritual y tiene que ver con reinar sobre la maldad. Y la maldad se origina en la soberbia. ¿Y cómo se puede detener? ¿Cómo se puede apagar? ¿Cómo se puede derribar la soberbia? Con la humildad. ¿Aprecia usted la humildad o la soberbia? ¿Cuál de las dos cualidades aprecia usted? Entonces, si apreciamos la humildad, es mirando el corazón de Cristo como valoramos la humildad. Dice la Escritura que Jesús se hizo pobre
para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Cómo logró Cristo, haciéndose pobre, hacernos ricos a nosotros? Él es Dios. Y por eso la epístola a los Filipenses en el capítulo 2 dirá, sean ustedes, le dice a la iglesia de Filipos, que es como hablarle hoy día a la iglesia aquí reunida. Sean ustedes, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mire lo que dice. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. No tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Dios se despojó de sí mismo. No que haya dejado de ser Dios, sino que se despoja de ser Dios para convertirse en hombre. Y estando aquí en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre se hizo doulos, esclavo, siervo. La palabra esclavo en griego es doulos. Se hizo esclavo. Mire cómo desciende de lo alto, siendo Dios, a la condición de hombre. Estando en la condición de hombre, desciende más a la condición de esclavo. Y va a la muerte, y muerte de cruz. La muerte más ignominiosa, la muerte más horrible, más severa, la muerte de cruz. Así que se humilló hasta el extremo de la humillación. Así Cristo se hizo pobre. Si no se hubiera hecho pobre, ¿usted sería salvo hoy día? ¿Usted tendría perdón de pecados? ¿Usted tendría vida eterna? ¿Usted sería libre de la condenación? ¿Usted tendría posibilidad de tener una vida transformada, renovada? Estaríamos como los pensantes en la cultura griega, en la cultura platónica y neoplatónica, que tenían un destino incierto, un destino ciego, en donde nadie sabía para dónde iba. Comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay más vida que esta. Pero usted hoy día tiene una esperanza gloriosa. Y que el reinado que tenemos aquí sobre el mal, un día ya no tendremos problemas con el mal, porque el mal no existirá más. Porque iremos a un reinado eterno, donde reinaremos eternamente en una vida feliz, gloriosa, completa, plena, sin lágrimas, sin dolor, sin frustraciones, sin debilidades, porque tendremos un cuerpo glorioso. Entonces, hoy día, en nuestro reinado, es un asunto espiritual, pero que nos lleva a una realidad concreta. El tener lo que Cristo promete, vengan a mí, yo los haré, hallaréis descanso para vuestra psiquis. En la psiquis, donde están las cargas psíquicas, las cargas emocionales, donde están los dolores del alma, por aquellas cosas que nos tocó vivir, desgraciadamente, por aquellas cosas dolorosas que todavía pesan en la conciencia, en la mente. Y por eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento dice Dios, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y Jesús le habla a una de las iglesias de Asia a través de Juan diciendo, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Los hermanos puritanos, los cuáqueros, los menonitas, estos hermanos puritanos que han sido
los cristianos más espirituales de toda la historia, se reunieron en el siglo XVI, 5.000 o fueron mil pastores, mil pastores de Inglaterra y de todas las naciones que circundan Inglaterra, se reunieron para estudiar la mente y el corazón. Durante 5 años, 1.000 pastores se reunieron para estudiar lo que dice ese texto, estudiar lo que hace Cristo, de Cristo que investiga, ¿no? Investiga, la palabra auscultar, que es un término médico, en donde el médico, a través de ciertas miradas, digamos, de robóticas o técnicas, ausculta qué le pasa al corazón o qué le pasa a los tejidos o qué le pasa al estómago, auscultar y da un diagnóstico, ¿no es cierto? Bueno, Cristo ausculta nuestro corazón, no el corazón de carne, sino ese corazón que es el centro de los afectos, el corazón donde se centran los anhelos, los deseos, los pensamientos, las intenciones del corazón. Y Jeremías dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. No hay nada que sea más engañoso que el corazón. ¿Quién conocerá el corazón? Nosotros, dice la psicología, tenemos un punto ciego en nuestra naturaleza humana. Nosotros no conocemos la viga 4x4 que hay en nuestro ojo, pero conocemos la paja que está en el ojo ajeno. Somos ciegos. Nuestro corazón es un corazón perverso y no lo conocemos. Cuando alguien nos hace algo, ¿cómo reacciona nuestro corazón? Cuando alguien nos cae mal, cuando no soportamos que alguien haya hecho alguna cosa que a mí me parece que es incorrecta, y le pongo la tijera, chao. Pero ¿qué hace el corazón de Cristo? Vengan a mí, los cargados, los que están con esa carga psíquica en el alma. Vengan a mí, yo los haré descansar. Y ese descanso tiene que ver con sanidad interior, sanidad del alma, sanidad del pasado, sanidad de esa herencia pecaminosa carnal que heredamos de nuestros antepasados y que quizás cuantos arrastran todavía cadenas ancestrales de cosas que hicieron los antepasados en pactos con sacerdotes de las tinieblas, de la hechicería, de la adivinación, y que hay ahí cosas que fueron pactadas en la oscuridad y que nunca se han roto, nunca esas cadenas se han roto. Y cuando nosotros nos reunimos por las casas a orar, a leer la Escritura, a estudiar, tenemos que tener tal confianza de abrir el corazón y decir, hermano, oren por mí, porque tengo este problema, porque tengo esta tentación. Lo que decía Wesley a los grupos que él organizaba, les pedía que en cada reunión confesaran sus faltas, sus pecados, sus debilidades, los problemas por los que estaban viviendo y que oraran unos por otros. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Y le insistía los unos a los otros, los unos a los otros, para que seáis sanados. Abrir el corazón. Tengo este problema, tengo esta historia. Me persigue tal cosa. Hay una mujer que trabaja, que tiene una gran profesión, que la estoy atendiendo. Y me dice don Roberto, me dice, ¿cómo es que el dinero no se me hace nada? Todo lo que gano, tenía un dinero con mi marido para comprar una casa y no pudimos comprarla en ese momento y un par de meses no teníamos nada.
es que hay maldiciones acerca del dinero. Hay maldiciones. Entonces hay que cortar esas maldiciones. Hay que romperlas. Y así otros pecados. Entonces, nuestro reinado tiene que ver con reinar con Cristo y en Cristo y por Cristo, con Él y en Él. Es un reinado espiritual que tiene que ver con vencer al enemigo en todos sus frentes, en las tentaciones, en las miserias, en los dolores, en las enfermedades. Y pudiera ser que el Señor, si usted piensa como el neopentecostalismo, que levanta un líder carismático, que tira a la gente de espalda, que la gente viene, él los toca y se van de espalda, cosas como esa. Y le dice que si usted es pobre es porque usted no tiene fe. Y si usted es pobre es porque usted no está dando. Pero si usted da 100.000, Dios le va a dar 100.000. Si usted da 1.000.000, Dios le va a devolver el millón y en vez de darle el millón que usted pasó, le va a dar 3 o 4 o 5 millones. Y empieza, ese es el evangelio de la prosperidad. Mentira diabólica, esa es una mentira diabólica. Lea el capítulo que me citaba, hermano Jorge, de Hebreos. El capítulo 11, donde narra los héroes de la fe. Y dice que algunos fueron traspasados, que fueron sacrificados, que murieron, que fueron perseguidos, que perdieron sus bienes, que son los héroes de la fe. Esa palabra de Hebreos 11, cuando a usted se le aparezca un predicador ofreciéndole prosperidad, cite esa escritura. Porque esos siervos, esos creyentes, esos héroes de la fe, les confiscaron sus bienes, murieron, todas las promesas que tenían, que ellos habían creído, nunca se cumplieron en ellos, pero se mantuvieron firmes en la fe hasta dar la vida por la causa del Señor. Hoy día hay naciones en África, en muchos lugares, donde los cristianos están siendo perseguidos, están siendo encarcelados. ¿Qué prosperidad es esa? Pero se mantienen en la fe y son tan valientes los creyentes, no valientes en sí mismos, sino por ese valor que nos da la fe para poder reinar sobre el dolor, reinar sobre las tragedias, reinar sobre los fracasos y mantenerse firme, combatiendo por la fe todas las adversidades de esta vida. Nuestro hermano Jorge, él estuvo aquí 5 años sirviendo al Señor en esta zona. Y fueron tiempos difíciles. Fueron batallas enormes. Pero en ese tiempo, a pesar de esas batallas y de esas luchas tan grandes, sus hijas estudiaron en la universidad y alcanzaron carreras brillantes. Se fue de aquí el hermano. Y cuando llegó a Rancagua, a partir de ese momento en adelante, el Señor lo prosperó y hoy día el hermano tiene cosas maravillosas, riquezas materiales, pero que son bendiciones de Dios. Cuando Dios lo probó, el hermano resistió la prueba con su familia y Dios los bendijo después. Y eso puede ocurrir. No está mal tener bienes, no está mal tener riquezas, no está mal tener bienes materiales. Lo que está mal es cuando los bienes materiales nos gobiernan. Nosotros tenemos que reinar sobre los bienes materiales. Gloria al Señor por eso. Así que hermanos, hermanas, esto de la humildad, como se presenta Cristo, es una cualidad a la cual nosotros estamos llamados. La humildad se relaciona entonces con el hecho de que el mejor ejemplo de humildad se nos presenta en esto que acabo de citar de Filipenses capítulo 2, donde el Señor Jesús es presentado, siendo Dios, se hace hombre,
siendo hombre se hace siervo y estando en esta condición muere en la cruz. Entonces, un descenso, ¿no? Siendo rico se hace pobre, siendo grande se hace pequeño, siendo Dios se hace hombre. Este es el ejemplo que Él nos da. Y entonces, cuando están los discípulos reunidos con Él, la noche en que Él toma la última Pascua y la primera cena del Señor, esa noche en que el Señor está con ellos, se desata una discusión entre los discípulos. Y empiezan ellos a preguntar. Saben que el Señor va a partir. El Señor les ha dicho que Él va a morir. El Señor les advierte que Él conviene que yo me vaya, dice el Señor. Y te seguiremos donde vayas. No comprendían bien lo que el Señor decía, pero entendieron al final que el Señor estaba hablando de que Él iba a partir, iba a morir. Así que ellos se imaginan, tú te vas a ir, pero ¿quién va a quedar en tu lugar? ¿Quién en esta compañía aquí, quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el mayor? Entonces Jesús dice, en el mundo es así. Los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes el que quiera ser el mayor, hágase como el que sirve. Enseguida el Señor seguramente tomó un delantal y ordenó que hubiera un lavatorio para cada discípulo. Eran 12 discípulos. Y Jesús se inclina y le lava los pies a los discípulos. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, se comporta como siervo para enseñarle, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender de otro no es cuestión de aprender de palabras, es también aprender de actitudes. Y Jesús les da una gran lección al mostrarse. Ellos le habían dicho, maestro, ustedes me dicen señor y maestro, que en hebreo es Adonai. Ustedes me llaman Adonai, me llaman señor, maestro. Bien hacéis, porque lo soy, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Le lavó los pies a los discípulos. Pedro no quería que el Señor hiciera eso con él, no se sentía digno. Pero al final, cuando Jesús le dijo que si no se lavaba no tenía parte con él, entonces dijo, lávame entero entonces. Así que, hermanos, el Señor nos mostró este carácter humilde. Pablo, cuando habla de él, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Está diciendo lo mismo que Filipenses. Pero esto que dice Pablo era una doxología, y las doxologías son himnos o cánticos, poemas que seguramente en el primer siglo los primeros cristianos cantaban estos versos. Entonces, imagínense, no sé qué música. Hay un hermano, a esa forma le colocó música a esas palabras, ¿no? Dios, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿no? Manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Aleluya. Doxología es una palabra que expresa lo máximo de exaltar, alabar, glorificar. Aleluya. El misterio de la piedad. Palabras que van entrelazadas. Piedad, humildad, mansedumbre, misericordia. Entonces, grande es el misterio de la piedad. Misterio. ¿Por qué misterio? Porque es un misterio que Dios, siendo todopoderoso, se haya hecho tan débil, se haya hecho hombre. Y que en esta condición de hombre haya vencido lo que la humanidad nunca había podido vencer. Venció. Porque fue el hombre perfecto, sin mancha. Fue el hombre que
del cual Dios decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien hallo placer, contentamiento, en el cual me glorío, está queriendo decir, porque la palabra gloria es igual a la palabra satisfacción. La gloria de Dios es la satisfacción de ser lo que se es. Y no hay nadie más satisfecho consigo mismo que Dios, porque Él es el ser más perfecto que pueda existir. Por eso Él es santo, 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 porque la santidad no es una cualidad de Dios, sino la suma de todas las cualidades de Dios. Él es perfecto, pero se nos pide a nosotros ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si Él es sacerdote, Él quiere que nosotros seamos sacerdotes. Si Él es rey, Él quiere que nosotros reinemos con Él. Ahora bien, estas palabras, misericordia, Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice así: acercaos o acérquense o acerquémonos al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Lo repito de nuevo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. La palabra gracia y misericordia son palabras parecidas, pero que significan algo distinto. La misericordia es detener el infierno para una persona. La gracia es regalar el cielo para una persona. Pero la misericordia es detener el castigo, el juicio, el infierno que le puede caer a una persona que se lo merece. Se merece el infierno, se merece el castigo. Pero la misericordia, que tiene que ver con miseria y corazón, cordia, miseria y cardio, es el corazón de Dios que se acerca a la miseria humana y no lo condena, no lo manda al infierno, evita el infierno. Eso es misericordia. ¿Qué es gracia? Gracia es regalarte el cielo que no merecemos, regalarte la vida que no merecemos, la felicidad que no merecemos, la gloria que no merecemos. Aleluya. Dios en este momento tiene misericordia de los que no creen en Él. Podría mandar una hecatombe, un incendio, un volcán que explota, un terremoto, cualquier cosa. Pero Dios espera, y en cada generación espera pacientemente que la gente se convierta, que le conozca, que se acerquen a Él, porque Él se entristece cuando el ser humano lo desprecia, cuando el ser humano no se le acerca, cuando Él le ofrece la gracia, le ofrece el don, pero el ser lo espera con la misericordia, lo espera, pero para ofrecerle, para darle la gracia, porque el inconverso, el que no conoce a Cristo, no conoce la gracia de Dios, no conoce la gracia, solo conoce la misericordia, o sea, es objeto de misericordia, ni siquiera está consciente que Dios es misericordioso con él. El mundano, el incrédulo, el impío. Entonces, es la misericordia Dios la extiende, Dios la prolonga con paciencia, esperando que la gente venga a Él arrepentida. Y le duele cuando el ser humano es indiferente. A Dios le duele cuando el ser humano no aprecia, no valora, no valora lo que Él nos regala, nos quiere regalar. El regalo está ahí para cualquiera que lo quiera recibir, pero el corazón del ser humano es engañoso, es duro, es un corazón pervertido y
y no quiere. No quiere lo que Dios quiere darle. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero el incrédulo no quiere venir. No quiere, hermano. Entonces, les contaba una historia de un médico multimillonario que no tenía necesidad de nada y supo que en la selva había una peste que estaba arrasando con los habitantes de la selva, y él va con una cantidad de medicamentos y un grupo de gente que lo acompaña y anuncia que aquí está la solución, aquí está el remedio. Y grande fue su dolor y su tristeza cuando la gente de la comunidad indígena no quiso venir, no quiso aceptar lo que el médico le ofrecía. Es exactamente lo que le pasa al corazón del Señor. Cuando Él vino, trajo el remedio, trajo la sanidad, trajo la salvación, o la ofrece gratuitamente a todo aquel que cree, y la gente no está ni ahí. Eso le causa dolor al Señor. Pero el Señor se alegra cuando un pecador viene, cuando un enfermo viene. El Señor se alegra. En ese momento, un grupo de jóvenes que estaba en esa tribu vino corriendo donde el médico. Recibieron la medicina y todos fueron sanados instantáneamente. ¿Qué le pasó al corazón del médico? Se alegró. Nuestros pecados no son las cosas que ofenden a Dios así. Bueno, le ofenden porque a Dios no le agrada el pecado. Pero el amor de Dios es tal que si un pecador se acerca a Él le abre los brazos. Cuando Él está frente a un pecador, no lo apunta con el dedo, como hacemos nosotros cuando vemos las debilidades o los errores de los demás, apuntamos con el dedo, cortando con la tijera. Pero el Señor tiene los brazos abiertos. Vengan a mí, los cargados, los trabajados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y cuál es el yugo que nosotros llevamos? Es cargar con Cristo. Es cargar con la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia son los dones de Dios, los regalos inmerecidos, el cielo que no merecimos, el reino que no merecemos. Es gracia de Dios. La gracia que opera solamente en los creyentes, en los hijos de Dios, pero que no opera automáticamente, sino que opera con la responsabilidad del creyente. Gloria al Señor por todo esto, hermanos. Así que se conmueve mi corazón al conocer el corazón del Señor, cómo es el corazón del Señor. Y yo leí un libro de un hermano que escribió acerca del corazón de Cristo en el año 1640, un hermano llamado Thomas Duwin. Y Thomas Duwin comparó el corazón de Dios en el Antiguo Testamento con el corazón de Cristo en el Nuevo Testamento, para llegar a la conclusión si el corazón de Dios en el Antiguo Testamento, que había mandado a matar a los cananeos y que mandaba a la guerra a su pueblo a veces, pero no lo mandaba con armas. Se dan cuenta que quien determinaba causarle la muerte a los enemigos de Israel no era por las armas que tenían los judíos, porque no tenían armas. Entonces era Dios mismo. Entonces hay un aspecto del corazón de Dios que tiene que ver con la ira, con el enojo. Hay un aspecto, el corazón de Dios sí es tierno. Se alegra cuando un pecador viene a Él. Él tiene un corazón amplio para perdonar, para salvar, para restaurar, para sanar las heridas. Pero también hay un aspecto del corazón de Dios que se enoja. Y por eso que al final del tiempo que estamos viviendo, viene lo que se llama la ira del Cordero, donde habrá un juicio final. Entonces, ¿cómo entender esos ayes que hay en la Escritura?
Ay de los que, ay de los que. Esos ayes que están en Apocalipsis. ¿Cómo entender la ira del Cordero? Del Cordero de Dios que es manso y humilde, pero que también tiene un aspecto que nos espanta y que nos debiera hacer temblar y tener temor de Dios para no pecar deliberadamente. Y si caemos por alguna razón, apurarnos en venir al que tiene los brazos abiertos para recibirnos y no abusar de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, que es rica, abundante en dones, en beneficios, en favores, en mercedes, la gracia de Dios, que es rica en todo esto, puede convertirse en una gracia barata si tú no la ocupas responsablemente. Cuando Tomás Duwin investiga el corazón de Dios en el Antiguo Testamento, se fue a Oseas capítulo 11. Y en ese capítulo de Oseas existió en el siglo VIII y confrontó a la nación de Israel con los pecados que estaban cometiendo. Y fue tan Oseas, Miqueas, Isaías, Amós, todos estos profetas confrontaron a las naciones del norte y a las dos del sur con sus pecados. Y cuando está declarado el juicio, en el capítulo 11 de Oseas, más o menos, el profeta Oseas, era el profeta, es el profeta Amós, parece que es. ¿Va? Oseas. Sí, Oseas. Bueno, capítulo 9, capítulo 11. Ya, aquí está, el capítulo 11 de Oseas, verso 8. Verso 8. Esto le llamó la atención a este hermano, a Tomás Duwin. Dijo así, leyó esta parte del capítulo 11 de Oseas, verso 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Efraín eran las 10 tribus del norte, que tenían 2 templos, uno en Efraín y otro en Belén, y ahí se había desarrollado el culto a Baal durante 200 años. 200 años que ellos hacían ese culto, era el culto donde se practicaban la fornicación, Las sacerdotisas eran mujeres que se prestaban para la prostitución y a través de esos actos se adoraba a esos ídolos. Y Dios había hablado muchas veces reprendiendo a las tribus del norte para que se arrepintieran de ese pecado. Y Dios sabía que ahora venían los asirios para tomarlos y llevarlos y esparcirlos. Desde el siglo VIII hasta el día de hoy todavía no se encuentran, esas tribus están esparcidas por todas partes del mundo. Y entonces aquí se ve el corazón de Dios que ve con dolor y con tristeza que los asirios inevitablemente se van a llevar prisioneros a los israelitas. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Así le promete Dios a Israel si es que ellos se arrepienten. La condición para que eso ocurriera era que ellos se arrepintieran. No lo hicieron.
Una gran parte de esas tribus se fue, otra parte se fue al sur, pero después cayeron en cautiverio con los babilonios. Entonces, la dureza del corazón humano hace que el corazón de Dios, que es tierno, que es compasivo, misericordioso, llega a un límite en que Dios tiene que hacer justicia. Porque Dios no es un abuelito de barbas blancas que deja pasar, deja pasar, deja pasar, sino que llega un momento en que Él llama a juicio y Él derriba a los soberbios y a los altivos. Y por eso, cuando usted comprende el corazón de Dios en el Antiguo Testamento, lo que hicieron estos pueblos paganos que adoraban ídolos, que hacían todo tipo de atrocidades, que entregaban a sus niños en los brazos de Moloc para morir achicharrados, para morir quemados, en ofrendas de sacrificios humanos, cosas como esas. Entonces Dios, y reclama a Dios, yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios. Y los desafía para que se arrepientan de sus pecados. Y el corazón se endurece hasta que llega el día que Dios tiene que mostrar su justicia. Así que la ira de Dios es justa, el castigo de Dios es justo. Nosotros por su gracia hemos conocido su misericordia y hemos sido librados del juicio de Dios. Y tenemos que mantenernos fieles al Señor. Y porque, termino con esta palabra, lo que aparece en Apocalipsis, capítulo 5, lo que leía nuestro hermano Juan ayer, ¿no? Dice así, el capítulo 5 de Apocalipsis es el canto de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes que le cantan al Cordero de Dios. Y estas palabras hay que corregir la traducción, pero se lo voy a leer tal cual y luego para corregir la traducción. Dice, y cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico, capítulo 5 de Apocalipsis, verso 9, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre cambie el nos por el los. Aquí dice, nos has redimido, pero póngale, los has redimido, porque no están cantando de ellos, porque estos 24 ancianos y estos 4 seres vivientes son los primeros seres creados en el universo y no son humanos, son de la compañía angelical, de tal manera que no se incluyen en la redención, porque para los ángeles no hubo redención, sino para los seres humanos hubo redención. Por lo tanto, ellos están cantando de la redención que hizo el Cordero de Dios a los seres humanos que alcanzó con su sacrificio. Dice, los has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. El verso 10 cambia el nos, dice, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Aleluya. Esta es la promesa ahora de un reinado que no tiene que ver con soportar dolores, tentaciones, enfermedades, fracasos, miserias, problemas, pobrezas. No, ese es el reinado actual. Reinar sobre todas las adversidades, reinar, ¿no? Reinar sobre las tentaciones, sobre el pecado, sobre la maldad, sobre las injusticias, reinar sobre eso. Pero llegará el día que reinaremos con Cristo. Reinaremos eternamente en una dimensión donde no habrá nunca más lágrimas, ni dolor, ni llanto, ni muerte, porque viviremos eternamente en una condición de un reinado universal, con cuerpos glorificados, que son capaces de traspasar la materia, cuerpos que no están limitados por la materia, ni por el espacio, ni por el tiempo, cuerpos que con la velocidad del pensamiento podremos estar en otra parte, porque reinaremos sobre el universo. Gloria al Señor.
hermanos, lo que nos espera es algo glorioso. Así que, ¿de qué depende reinar exitosamente en el más allá? De cómo haya sido nuestro comportamiento aquí en la tierra. Si te dieron 10 minas, trabájalas. Si te dieron 5 minas, trabaja y genera otras 5 minas. Si te dieron una mina y la escondes y no la trabajaste, vas a perder lo que te dieron. Y vas a ser allá tal vez una persona, porque el reinado y el sacerdocio de allá tendrá rangos distintos. Aquí somos todos reyes y sacerdotes iguales, pero tenemos diversos talentos y diversos dones. Pero allá, al que se le dio más, se le pedirá más. Y si rindió bien, se le dará mucho más, ¿no? Pero aquí, el que fue fiel en lo poco, allá será puesto en lo mucho. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermano, no se espere el universo, galaxias, estrellas, el espacio infinito. ¿Qué cosas, qué creación, qué criaturas tendrá Dios en este universo que no lo sabemos? Y que hay toda una expectativa si hay más vida en el universo. Sabemos que hay millares y millares de ángeles, querubines, serafinos, pero ¿qué otras criaturas habrá? No lo sabemos, pero llegará el día que lo sabremos y reinaremos con Cristo eternamente. Pero para eso tenemos que ejercer el sacerdocio y el reinado aquí. Padre, gracias por esta palabra. Concédenos, Señor, sin tu corazón como el tuyo, no podremos ejercer eficazmente nuestro ministerio. Concédenos, Señor, aprender de ti. Queremos ser mansos y humildes. Queremos ser como tú eres. Queremos llevar el yugo de tu vida, el yugo de tu carácter, el yugo de tu señorío. Tienes los derechos sobre nuestra vida, ejércelos. Te decimos amén, te abrimos el corazón, te decimos Señor, te confesamos como nuestro Señor, te invocamos como nuestro Señor, nos quebrantamos y nos doblamos ante tu señorío. Señor, dirígenos, reina sobre nosotros. Sabemos que intercedes por nosotros, que vives para interceder por nosotros, que eso es lo que estás haciendo, porque no quieres que caigamos, no quieres que el enemigo nos venza. Estás rogando por nosotros para que podamos cumplir nuestro ministerio. Ayúdanos, Señor, en todo esto. En el nombre más excelso, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, el Señor, lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos. Gracias, Señor.